Reza el dicho, el primer acto de corrupción de un funcionario es aceptar un cargo para el cual no está capacitado. Y eso es válido en todas partes del mundo. No puede ser extraño en nuestro país, por supuesto, porque cuando nosotros analizamos cuál es la situación que tenemos en todo el Perú y también en nuestra región del Cusco, nos vamos a dar cuenta que dentro de las debilidades más grandes que tenemos, están las debilidades que muestran las autoridades precisamente. Y es que la percepción absolutamente de todos es que el gobierno siempre estaba ausente en lo que corresponde al desarrollo de la actividad turística. ¿Qué quiero decir? Que en muchos casos se generan circuitos turísticos, se abren lugares atractivos, lugares que eran potencialmente, digamos, usufructuables, y finalmente, cuando ya existe algo establecido, cuando ya todo está trabajado, llega el Estado peruano solamente a cobrar un monto por el usufructo, por el uso de estos lugares, o de alguna manera, digamos, a intentar, entre comillas, regular el tema. La superposición de roles y de poderes en las funciones entre entes del Estado también es notorio, porque una vez que ya se realiza todo lo anteriormente desarrollado, ahí intervienen quienes corresponden a cultura, a la naturaleza, sobre todo ello, si es que no hubiera algún ente involucrado más, y existe pues incluso hasta una pugna que van a hacer que se deteriore, digamos, ese producto que se ha ido creando en algún lugar. La informalidad que campea en nuestro sector turismo, que es bastante extrema, pues también es labor de estos entes competentes del Estado, ¿verdad? Entonces, por ahí no quiero sorprender absolutamente a nadie. Para analizar un poco cuál es la situación a nivel Perú, en realidad vamos a decir que nosotros estamos gestionados, normados por un ente llamado MINCETUR, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, quien a su vez tiene dos ministerios, cuál es el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y el Viceministerio de Turismo. Esta entidad promueve las políticas, estrategias y acciones orientadas a la diversificación, consolidación de la demanda y de la oferta turística, la facilitación turística, la inversión y el fortalecimiento de la institucionalidad en el sector, a fin de consolidar, dicen, al Perú como destino turístico competitivo, sostenible y seguro. A su vez, esta entidad tiene diferentes direcciones. Tiene una dirección de estrategia turística, de políticas de desarrollo, de investigación y estudios y artesanía, etc. Tiene también pues una dirección general de artesanía, entre otras, juegos y casinos y máquinas tragamonedas, y hasta ahora lo que hemos visto es que más se preocupan de otros temas menos del que le corresponde. Tiene otras entidades adscritas a ellos mismos, como es el caso de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo, esa entidad llamada PROMPERÚ. ¿Cuál es la finalidad que tiene? Es posicionar al Perú en el mundo a través de la promoción de la imagen en los destinos turísticos y el producto de exportación con valor agregado, dicen, contribuyendo al desarrollo sostenible y descentralizado del país. Otra entidad adscrita es también el Plan Copesco Nacional, que es una entidad que se encarga de ejecutar proyectos de inversión pública para el acondicionamiento turístico, ojo, la puesta en valor del patrimonio cultural y natural para el uso turístico. En los últimos años hemos sido testigos que solamente se han encargado de trabajar un puerto, etcétera, etcétera, y nada de un verdadero programa, una política de desarrollo para nuestro sector. Si no, pruebas al canto, vayamos a ver cómo de abandonados están nuestras vías, nuestros accesos a todos los lugares, y labor de Copesco precisamente debió de ser esto. Otra de las entidades adscritas a este es el Centro de Formación en Turismo. Es el responsable de la formación técnica, capacitación y perfeccionamiento de capital humano, dice. Pero no tendría nada que ver porque ellos son los que dan parte de las normas que rigen este sector. Y luego vamos a ver qué también están estas normas. Solamente para analizar de cómo está el tema, cuán mal manejado está, vamos a irnos a los hechos antes del coronavirus. Ya habíamos visto de que el coronavirus, antes del coronavirus nosotros teníamos un turismo decreciente. Imagínense solamente, en octubre del 2018, estoy hablando 2 años antes, habían ingresado a Machu Picchu 68.400 turistas.
y en octubre del 2019 40.600. ¿Qué quiere decir? Que hubo un decrecimiento de 8.47% y estamos hablando sin coronavirus. Entonces quiere decir que algo no andaba bien en todo esto. Les hemos detallado cuál era el tema de los malos gastos que se hacen en la promoción que realiza el Estado, 1 millón para Sony Music, que ha hecho el video de Mañana de Carlos Vives, el mensaje de la maleta, que ha sido de alguna manera contraproducente. Han hecho diferentes tipos de publicidad, como Perú, país más rico del mundo, algunos otros que dicen vuelven, etcétera, etcétera, que dicen para ellos, para quienes lo realizan, han generado más de 81 millones de vistas en todo el mundo, así que deberíamos nosotros de haber ido en crecimiento. Sin embargo, nuestra realidad ha sido completamente ajena a esto, ¿verdad? Hemos de hablar de una entidad que genera conflictos en vez de solucionarlos. ¿Y cuáles son estos conflictos? Verdaderamente ustedes saben que antes de la pandemia nosotros ya tenemos un conflicto interno. ¿Cuál es? El Decreto Supremo 004, que reconoce a personas sin ningún tipo de preparación académica para realizar las labores que competen a un guía, bajo el nombre del orientador turístico. ¿Obra de quién? Precisamente del ente del Estado, con Senfotur, quienes son los que manejan todos estos temas y más ven el negocio que pueda rendir para ellos, porque van a cobrar a esa especie de orientadores especialistas en otros temas para darles una certificación y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, nosotros hemos analizado el tema, no existe la posibilidad de que esto funcione en el país. De otro lado, algo que muchos han saludado, y eso me extraña, porque yo conozco gente de agencia de viajes que conocen muy bien el tema, han saludado, o algunos se han quedado tranquilos, y otros se han quedado, bueno, como yo, un poco exhortos de ver cómo existen normas que en vez de ayudarnos a fortalecer nuestra calidad del producto turístico, hacen de que esto vaya en detrimento. Me refiero al Decreto Supremo 005 del año 2020, ahora último, que ha dado el reglamento de agencias de viajes. Y dicen que lo más importante es que garantiza la seguridad del turista nacional y extranjero. Pero vayamos a ver, vayamos a analizar un poquito este tema y vamos a ver cómo en sus definiciones, por ejemplo, han puesto que hay diferentes tipos de agencias. Agencias virtuales, por ejemplo, una de las innovaciones que dicen que nos trae es que estas agencias no tendrían obligación de tener un local propio, no tendrían la obligación de tener una licencia municipal, lo único que necesitan pues es tener un número de RUJ y ser propietario de un canal digital. O sea, cualquier persona sin ningún tipo de restricciones ni cosa puede poner su agencia de viajes virtual. Luego, dentro de lo que son ya las divisiones de las categorías, digamos, de esas agencias, aparecen minoristas, mayoristas y operadores, cada quien con su pequeña función. Pero ¿qué saben lo que dice la misma norma? Que las actividades que realiza cada una de ellas, ninguna de ellas son excluyentes a la cual la otra pueda hacer. Entonces, ¿para qué clasificamos en mayorista, minorista y operador si todas pueden hacer lo mismo? Lo único de bueno que de repente puede traer pues es la no venta ambulatoria y algún uso de distintivos de los trabajadores para ser reconocidos como tales. Pero déjenme hablarles un poquito del artículo 21 que dice que cualquier prestador de servicios turísticos que pretenda desarrollar funciones de agencias de viajes debe cumplir con presentar la solicitud y declaración. No existe el tema de decir, pues, si tú eres otro del sector que no tienes agencia de viajes, si quieres tienes que cumplir porque se convierte en agencia de viajes. O sea, hay incongruencias tales que no corresponden. Y lo más interesante de repente puede estar en el artículo 17 que habla de las obligaciones del personal titular de la agencia de viajes y turismo. ¿Saben qué cosa nos han dicho? De que este reglamento es tan bueno, supuestamente para ellos, que intenta ver que todas las personas, que se intenta dar el carácter académico a las agencias de viajes. Pero ¿qué dice en realidad? En el 17.1 dice: la persona natural de la agencia de viajes y turismo durante la prestación de sus servicios debe cumplir las obligaciones contenidas en la ley 29.408 y su reglamento, normas de seguridad, salubridad, etcétera, etcétera, etcétera.
¿Qué dice el artículo 22? En cumplimiento de las condiciones mínimas, ¿cuáles son? El inciso C básicamente habla de esto, de lo que, a donde quiero llegar, y dice: la o las personas que desempeñan la función de brindar atención directa al turista deben cumplir con una de las siguientes condiciones. Y aquí es donde ellos dicen que esto propende a profesionalizar este tema. 1. Acreditar experiencia mínima de 1 año en actividades turísticas que hayan llevado por lo menos un curso de técnicas de atención al cliente. O sea, a ver, ese es el carácter académico, el carácter profesional que le quieren dar a una agencia. Dicen que uno de los que trabajen, aquel que atienda a los clientes, no dice que tenga un título, no dice nada, sino que dice que tenga experiencia mínima de 1 año en atención al cliente, con una certificación. El inciso 2, que dice acreditar formación académica superior, o sea, es uno o el otro, acreditar formación académica superior técnica productiva, ¿no?, en materia de turismo mediante el grado o título emitido por las entidades del Estado. O sea, si no tienes experiencia, bueno, tienen que buscar a alguien que tenga su formación académica, cuando debería ser al contrario, ¿verdad? Pero no, el tema no es ese. O sea, fíjense que cualquiera se puede aventar a tener una agencia de viajes, porque acá ni siquiera está el mínimo requisito de que alguien sea profesional en el tema. ¿Y a qué me refiero? Precisamente a que otras entidades sí lo hacen. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. A ver, ¿a qué sería similar una agencia de viajes dentro del rubro del turismo para otros temas? A ver, dentro de la medicina, puede ser a una clínica, ¿no es cierto? O puede ser, digamos, en el aspecto de las farmacias, a tener una farmacia, un establecimiento de farmacias. Déjenme mostrarles algo. El Decreto Supremo 013 del 2006 del Ministerio de Salud, del sector salud, dice lo siguiente: se ha creado el Reglamento de Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo. ¿Y qué es lo que dice? En su artículo 4 dice: dirección técnica en los establecimientos de salud y servicios médicos. Los establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo funcionan bajo la responsabilidad técnica de un director médico o de un responsable de la atención de la salud. Ojo, está hablando de un profesional que va a dar garantía en este tema. Y no es el único. Voy a irme al Decreto Supremo 021 del año 2001, es el Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos. En su artículo 4 también dice: dentro de los 30 días calendarios iniciados, el propietario del establecimiento farmacéutico o su representante legal, ahí está, debe presentar a la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, etcétera, etcétera. ¿Qué cosa? Los nombres y apellidos o razón social del centro comercial, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué dice luego? Nombre y número de colegiatura del profesional químico farmacéutico, regente o director técnico del establecimiento según corresponda. ¿Se dan cuenta? Se exige que el responsable o director técnico del establecimiento sea alguien incluso que tenga colegiatura. ¿Y esto por qué? En el inciso E, que dice: nombres de los químicos farmacéuticos que laboran en el establecimiento. ¿Se dan cuenta cuán grande es esta diferencia? Entonces, queridos amigos, solamente nosotros indicarles de que el Estado, en vez de generar mejores situaciones dentro de nuestro ámbito, pues se ocupa en otros temas. Por eso es que a veces nosotros decimos que el Ministerio de Turismo es un ministerio chicha, que parece un triciclo ambulante. No solamente quiere ofrecer carnets a los orientadores turísticos, no solamente, digamos, que hace un reglamento de agencias de viajes que no garantizan absolutamente nada a nadie, ¿no? Estamos viendo, no hay eso de la profesionalización, es un completo engañamuchachos, y solamente pues se requieren los requisitos mínimos, como es firmar una declaración jurada y tener pues algún tipo de establecimiento donde se funcione. Pero si uno es virtual, pues ni siquiera eso, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el funcionamiento y a dónde quiero llegar con el primer dicho? Con lo que decíamos, que el primer acto de corrupción es precisamente esto de, ¿cómo se llama?, de aceptar un cargo para el cual uno no está capacitado. Ojo que la corrupción no solamente quiere decir me pasas dinero por abajo y recibes algún tipo de estímulo. No solamente eso. ¿Qué quiere decir?
que existen muchas otras formas de corrupción. El hecho, por ejemplo, de tener a todos los directivos de los gremios a cuestas de uno para que a uno lo mantengan en el cargo, dándoles algunas facilidades. Eso se ha visto de inmediato y de una manera muy directa con lo que es el programa Reactivo Perú, ¿verdad? Otro es que se generan también, pues, otro tipo de situaciones de intereses que favorecen a esos representantes para que me sigan protegiendo. Y bueno, de repente hasta ese mismo tema de corrupción grande tenemos. ¿Por qué? Porque en las declaraciones del representante legal del MINCETUR han salido de que más de 24.500 guías y artesanos del Perú han recibido dinero. Pregunten cuántos han recibido el dinero. Entonces, ¿dónde está ese dinero? Alguien a nombre de los guías de turismo, de los artesanos, de los trabajadores de a pie del sector turismo, se está aprovechando de eso. Nuestra capacidad como directores o como dirigentes de una entidad tan importante como el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo es tan vana que inclusive, imagínense, ofreció dar en alguna ocasión un pasaporte de inmunidad del COVID. O sea, me imagino que las personas que ya tuvieron el COVID, ¿verdad? Pero ¿qué tendría que ver ese tema? ¿Acaso una persona que se enferma con gripe y ya hizo los anticuerpos, después no puede volver a adquirir y después no puede volver a contagiar a las personas? Fíjense cómo es que tenemos un sector que para mí está completamente abandonado. No sé si ustedes puedan tener empatía conmigo, pero esa es la percepción que tenemos muchos de los peruanos. Muchas gracias.